Quisiera empezar agradeciendo a la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa y a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Agustín, quienes nos han permitido este espacio para poder llegar a los alumnos, a las personas interesadas en conocer más de economía de la ciudad de Arequipa y de toda la región en realidad, así como a todas las personas que están interesadas en conocer más sobre el desarrollo de esta región. Respecto de los certificados para los asistentes, para aquellos que se han registrado en el enlace, estos se van a enviar vía correo electrónico en alrededor de 4 semanas, aproximadamente. Entonces, dicho esto, con estos anuncios, ya podemos empezar la clase. Y la clase de hoy día va a tener un enfoque sobre qué es la economía pública, qué es una buena política pública. Y para los que son economistas, para los que estudian economía, vamos a recordar algunos conceptos que seguramente han visto en algunos cursos de microeconomía, pero ahora desde el enfoque de la economía pública, ¿no? Entonces, una de las principales preguntas que nosotros nos hacemos cuando pensamos en economía pública es ¿cómo y cuándo debe intervenir el Estado en la economía, ¿no? Y cuáles son los principales problemas que debemos solucionar de cara a una economía mucho más competitiva e integradora. Bueno, cuando hablamos de una buena política pública, tenemos que entender de que las decisiones que tomemos en materia de política económica van a afectar no solamente a algunos agentes particulares, sino tenemos que pensar cómo esto afecta a toda la sociedad en su conjunto, a todas las personas que directa o indirectamente podrían verse involucradas. Esto difiere de cuando se toma decisiones, por ejemplo, en una empresa privada, en este caso el ejemplo en un restaurante, donde el objetivo como dueño del restaurante es maximizar mis ganancias, maximizar mis beneficios, disminuir los costos, lograr la mayor ganancia posible, y en términos netamente económicos, si yo estoy maximizando las ventas, o mejor dicho, estoy maximizando las ganancias, entonces estoy tomando buenas decisiones económicas. Cuando hablamos de la economía en la esfera pública, esta decisión se complica un poco más, porque no queremos maximizar las ganancias solo de un grupo de la sociedad, solo de quizás el grupo de empresas, el grupo de las familias, el grupo de los consumidores, sino queremos maximizar las ganancias de la sociedad en su conjunto, el bienestar agregado de la sociedad. Entonces, para esto, lo primero que queremos entender es qué es una buena política pública. Para entender qué es una buena política pública, hay 3 corrientes que nos pueden dar alguna idea, algunas luces sobre cómo pensar una buena política pública. La primera corriente es la corriente del utilitarismo o utilitarianismo. Esta corriente fue propuesta por Jeremy Bentham, el filósofo, abogado inglés, también por John Stuart Mill fue más desarrollada esta idea, y es una idea en la cual en economía nos basamos bastante para poder evaluar el bienestar agregado de una sociedad. ¿Qué es lo que nos dice esta idea del utilitarismo? Nos dice que nosotros queremos generar el mayor bien para la mayor cantidad de personas posibles. La máxima utilidad / satisfacción. Por ejemplo, si nosotros como queremos construir una carretera que nos va a permitir, por decir un número, a 100.000 personas poder llegar de una ciudad a otra de una manera mucho más rápida, entonces esas personas van a ver incrementada su satisfacción, van a ver incrementado su bienestar, y esta política económica o esta decisión de construir una carretera que va a tener un costo, va a beneficiar finalmente a estas personas que van a tener un beneficio en el menor tiempo que va a tomar el traslado de la ciudad A a la ciudad B. Probablemente pueda haber algunas personas que estén perjudicadas también por esta carretera, porque si ampliamos la carretera, si construimos la autopista, van a haber muchos más carros que pasen por las zonas donde estas personas viven, y de pronto va a haber quizás una mayor contaminación ambiental o un mayor ruido. Entonces un grupo de personas se va a ver beneficiado y otro grupo de personas se va a ver perjudicado en cierta medida por el mayor ruido que puede generar la carretera. Entonces, bajo la perspectiva del utilitarismo, lo que nosotros queremos evaluar es, en agregado, como sociedad, estamos creando el mayor bienestar posible, estamos maximizando la utilidad de la mayor cantidad de personas. Entonces, esta es una perspectiva que se utiliza muchas veces en economía, se evalúan los costos, se evalúan los beneficios, y si los beneficios son mayores a los costos, creemos que es una buena política, y no solamente eso, sino que además, entre 2 políticas que ambas pueden ser beneficiosas, se prefiere aquella que va a generar un mayor beneficio para la mayor cantidad de personas.
Sin embargo, esta no es esta no es la única, digamos, corriente para poder pensar que es una buena política pública, porque también podemos pensarlo desde otras maneras de entender las decisiones económicas, y una de ellas es el egalitarismo o rawlsianismo, justamente porque fue propuesta por el pensador americano John Rawls. Entonces, lo que menciona Rawls es que nosotros, como sociedad, debemos preocuparnos por la idea de justicia, y para él, esta idea de bienestar o de una buena política pública se va a entender en relación con la persona que menos tiene dentro de una sociedad. Es decir, aquella persona menos privilegiada, que tiene mayor escasez, menores recursos. Y lo que nos dice Rawls es que el bienestar de una sociedad va a medirse, va a poder ser evaluado en relación a lo que tiene la persona con el menor bienestar dentro de esa sociedad. Y para esto nos propone un ejercicio bien interesante, que quizás algunos han escuchado, que se llama el velo de la ignorancia, que es nosotros, antes de que vivamos en una sociedad, mucho antes de saber cuál va a ser nuestra posición en esa sociedad, nos podemos preguntar como ejercicio teórico y a manera simplemente de ejercicio intelectual, cómo queremos dividir la riqueza, cómo queremos dividir el bienestar, etcétera, dentro de una sociedad. Y después nosotros vamos a ser asignados como alguno de esos agentes que participa en esa sociedad al azar, de manera aleatoria. Es como podemos ser quizás la persona más acaudalada, con mayor bienestar dentro de la sociedad en términos económicos, o podemos ser la persona que tiene menos riqueza. Entonces, sin saber previamente qué posición nos va a tocar, porque eso es algo totalmente del azar, producto del azar, ¿cómo asignaríamos una sociedad? ¿Cómo nos dividiríamos la torta? Sin saber qué parte nos va a tocar. ¿Dividiríamos la torta en partes exactamente iguales? ¿O la dividiríamos quizás en algunas unas partes más grandes y otras unas partes más pequeñas, si es que eso permitiese hacer la torta más grande? Existe en realidad esta diferencia, esta contraposición entre la idea de igualdad, proporcionalidad y hacer más eficiente, hacer más grande la torta. Entonces son algunas preguntas que nos invita a hacernos Rawls, y lo que nos dice Rawls es que las diferencias en una sociedad van a estar justificadas solamente si aquellas desigualdades van a permitir que la persona que se encuentra en la peor posición se encuentre mejor que en una sociedad totalmente igualitaria. Es decir, si dos personas en una sociedad tenemos 5 soles cada uno, de pronto, si hay una diferencia, eso va a ser justificado siempre y cuando uno tenga de pronto 10 soles y el otro tenga 6 soles, porque esa diferencia ha permitido que ambos estemos en una mejor posición, pero no va a ser justificada si es que uno de pronto pasa a tener 10 soles y el otro desciende de 5 soles a 4 soles bajo esta perspectiva del egalitarismo. Contrariamente a lo que nos diría el utilitarismo, porque bajo el utilitarismo, si dos tenemos 5 y 5, como sociedad tenemos 10, pero si de pronto uno pasa a tener 10 y el otro 3, como sociedad de manera agregada tenemos 13. Entonces, mientras que el utilitarismo te diría, sí, esto es una buena política pública, el egalitarismo te diría, no, esto no es una buena política pública. Y por último tenemos la visión del liberalismo o libertarianismo, bajo la cual se basa bajo la premisa de que uno es propietario de su cuerpo y por lo tanto es propietario de todo aquello que pueda hacer con su cuerpo, siempre y cuando no interfiera con la libertad de las otras personas. Si yo, con mi trabajo, con la aplicación de mis libertades individuales, para invertir, para emprender, para contratar, puedo lograr obtener una mayor riqueza, entonces nadie tendría por qué interferir para quitarme esa riqueza que yo he ganado con mis propios recursos, ya sea porque tenía una mayor capacidad, un mayor acceso a tecnología, un mayor acceso a capital, a inversión, quizás he estudiado más, quizás me esforcé más, quizás tuve más suerte, independientemente de cómo, si es que eso se ha obtenido de manera libre y sin violar la libertad de otras personas, esta visión, esta corriente de liberalismo nos diría que esa sería la mejor política pública que toma en consideración este valor fundamental como un bien en sí mismo, ¿no? Entonces, dicho esto, la idea aquí es que no hay una respuesta clara sobre qué es una buena o mala política pública. No es que una de estas tres corrientes sea la única o la verdadera,
pero son algunos parámetros que nos pueden ayudar a pensar y evaluar las políticas públicas, ¿no? En todo caso, no es que una corriente sea mejor que la otra, pero podemos pensar en argumentos para poder defender en determinadas ocasiones alguna postura sobre otra, ¿no? Esto a modo de introducción y como un gran gorro sobre todo lo que vamos a ver durante los siguientes minutos. Ahora, ¿cuál es la agenda de la clase de hoy? En primer lugar, vamos a hablar sobre algunos conceptos de economía del bienestar, de manera teórica y con algunos ejemplos prácticos. Quizás algunos de ellos ya lo han visto en su clase de economía, pero vamos a verlos, como mencioné, desde la perspectiva de la economía pública. Luego vamos a hablar sobre cuál es el rol del Estado dentro de una economía, qué visiones, qué es lo que nos dice la teoría y en la práctica cómo se puede aplicar. Y finalmente vamos a aterrizar todo esto a algunos desafíos de política presentes, pendientes en el país y que ahora más de nunca cobran especial relevancia para poder lograr el progreso y el desarrollo del país. Entonces, empecemos con economía del bienestar. Cuando hablamos de economía del bienestar, hay dos conceptos que debemos tener muy en cuenta. En primer lugar, el concepto de eficiencia y por otro lado, el concepto de distribución. Eficiencia es producir más con menos y lo podemos entender como qué tan grande es la torta, qué tan grande es aquel pastel que nosotros vamos a distribuirnos. Si es una torta pequeña, es una torta grande. Por otro lado, distribución es cómo la dividimos, cómo cortamos este pastel y a quién le toca qué. Y si se dan cuenta, esto está relacionado nuevamente con aquello que veíamos al comienzo, con estas tres corrientes para pensar una buena política pública. ¿Queremos dividir el pastel en partes iguales? O más bien queremos hacerlo de repente no tan igual, pero que sea más grande. Y podemos permitirnos estas diferencias entre los tamaños de las partes del pastel. Y una pregunta que es muy interesante es también si verdaderamente existe esta dicotomía, esta relación, digamos, contraria entre una mayor eficiencia y una distribución más igual, ¿no? Necesariamente tiene que ser así, que para que el pastel sea más grande tiene que ser más desigual, y si es más igual va a ser más pequeño. Hay esa contradicción entre eficiencia e igualdad. Son algunas preguntas que vamos a tratar de ir pensando e ir respondiendo en los próximos minutos. Otro concepto importante es el óptimo de Pareto. Y el óptimo de Pareto es una situación en la que no podemos mejorar la situación de alguien sin perjudicar la situación de alguien más. Es un punto donde dos agentes dentro de una economía, dos personas, han llegado a un punto tal que si es que yo necesariamente quiero mejorar la situación del otro, voy a tener que quitarle a la otra persona y viceversa. Entonces es un punto, digamos, óptimo social porque las dos personas han llegado en conjunto a lo máximo que podrían alcanzar. Y dicho esto, es importante mencionar que cuando estamos en un óptimo de Pareto, estamos en una situación de eficiencia total, pero no necesariamente de distribución perfecta, como vamos a ver en un ejemplo gráfico en la siguiente diapositiva. Antes de ello, quisiera mencionar los teoremas fundamentales de la economía del bienestar. ¿Y qué nos dicen estos teoremas? Estos teoremas nos dicen que en una economía libre, donde se puede transar sin mayores restricciones, llegamos siempre a un equilibrio óptimo de Pareto. Es decir, cuando tú dejas que los precios se ajusten libremente, que la oferta y la demanda se equilibren en función a la información que tienen los ofertantes, la información que tienen los demandantes, y cuando no hay fallas de mercado, y esto es muy importante, llegamos a un óptimo de Pareto. Porque verdaderamente es muy interesante y bastante alucinante toda la información que puede ser contenida en los precios, ¿no? La información sobre la preferencia de los consumidores, sobre la preferencia de los productores o vendedores, de los miles de compradores, de los miles de productores, y todo ello cómo se resume en un número, que es el precio, que finalmente nos permite transar los productos y que la oferta y la demanda se equilibren, que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida en algún punto se corten y no haya ni escasez ni sobreoferta. Y es un precio en el cual tanto el consumidor como el productor se benefician y tienen excedentes, ¿no? El excedente del consumidor, estamos hablando lo que el consumidor hubiera estado dispuesto a pagar versus efectivamente lo que termina pagando. Y el excedente del productor, que es la ganancia, cuánto le costó producir y vender este bien versus lo que finalmente termina recibiendo por la producción o venta del bien. Entonces, es este bienestar que se genera gracias a que el mercado funciona eficientemente, cuando el mercado funciona de manera eficiente sin fallas de mercado, y cuando se logra de alguna manera asignar los diferentes productos de manera libre.
Ahora, existen ocasiones donde hay fallas de mercado y no se llega a un óptimo de Pareto con esta libertad. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver en qué casos se podría en todo caso justificar una intervención extra por parte de un tercero, en este caso el Estado, para poder mejorar el bienestar de la sociedad. Pero en principio partimos de un caso donde el hecho de que las personas puedan transar y colocar libremente, sin restricciones, nos va a llevar a una situación óptima en términos económicos, nos va a llevar a una eficiencia máxima. Esto no quiere decir a una distribución igual, no quiere decir a una distribución todo en partes iguales, pero sí a lo más eficiente. La distribución puede ser igualitaria como puede no serlo. Sobre esto no está tratando por ahora los teoremas fundamentales del bienestar, ¿no? Bueno, entonces, con estos conceptos, un ejemplo práctico, vemos aquí de pronto un gráfico, tenemos 3 puntos, el punto A, B y C, y imaginemos que el eje horizontal tenemos a Juan, por ejemplo, cuántos chocolates puede consumir Juan, y en el eje vertical tenemos a María, y cuántos chocolates puede consumir María. Entonces, nosotros encontramos que el punto A y el punto B son Pareto eficientes. ¿Por qué? Porque de pronto María, que está en este eje vertical, ya no puede consumir más chocolates sin necesariamente perjudicar la situación de Juan. Ella está consumiendo 15, Juan está consumiendo 22 en este punto A. Si María empieza a aumentar el número de bienes que ella consume, por ejemplo, a 16, para que esto suceda, necesariamente Juan tiene que consumir menos chocolates, ya no 22, sino quizás 21. Entonces, estamos en una situación de eficiencia. Lo mismo pasa con el punto B, donde en este caso María tiene 11 y Juan 25. Entonces, cualquier punto de esta curva amarilla es un punto eficiente. Estamos en un óptimo de Pareto. Y ya no es posible que uno mejore sin perjudicar necesariamente a la otra persona. Esto no significa, nuevamente recalco, de que sea una distribución equitativa, porque puede ser que María tenga todos los chocolates y Juan ninguno, pero también estamos en una situación eficiente, o viceversa, que Juan tenga todos los chocolates y María ninguno. Ahora, el punto C, por el contrario, es un punto no eficiente. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que ambos estén en una mejor situación. Por ejemplo, si pasamos del punto C al punto A, tanto María como Juan han mejorado la cantidad, la asignación que tienen en ambos casos de este bien, por ejemplo, los chocolates. Esto sería una mejora de Pareto porque los dos están en una mejor posición que la inicial. Por el contrario, si pasamos del punto C al punto B, observamos de que hay una mejora, no de Pareto, porque si bien Juan está en una mejor posición al pasar de 17 a 25, María ya no se encuentra en una mejor posición porque ha disminuido su consumo o la dotación de bienes que tiene de 12 a 11. Entonces es una mejora de eficiencia, pero no diríamos que es una mejora de Pareto porque uno de ellos está en una peor situación, ¿no? Independientemente de eso, toda esta línea amarilla está representando el óptimo de Pareto. Ahora, dicho esto, quiero introducir tal vez algunos conceptos económicos también. Algunos ya lo han visto, así es que lo vamos a pasar relativamente rápido para no aburrirlos tampoco con estas curvas, pero creo que nos van a ayudar a tener algunos conceptos más claros. Esta línea roja se conoce como curva de indiferencia. Aquí tenemos a Juan nuevamente, que puede consumir dos bienes, panes con pollo o hamburguesas. Y la curva de indiferencia refleja el nivel de bienestar, el nivel de satisfacción que va a adquirir Juan a través del consumo de estos dos bienes. Por ejemplo, en el punto A, Juan consume 2 panes con pollo y consume 5 hamburguesas y tiene un nivel de satisfacción reflejado en esta curva roja. Si pasamos al punto B, entonces Juan consume más panes con pollo, pero menos hamburguesas, y pasa al punto B, pero lo interesante es que tanto en el punto A como en el punto B va a tener el mismo nivel de satisfacción, el mismo nivel de utilidad, como decimos en economía, y por eso esto se llama curva de indiferencia, porque Juan de pronto es indiferente entre encontrarse en el punto A consumiendo 5 hamburguesas y 2 panes con pollo, versus encontrarse en el punto B, consumiendo una hamburguesa y 6 panes con pollo. Ahora, en cualquiera de estos puntos de esta curva de indiferencia, Juan encuentra el mismo nivel de utilidad, el mismo nivel de bienestar. Pasa
existen combinaciones de estos dos bienes que van a permitirle a Juan de pronto tener una mayor utilidad o una menor utilidad. Por ejemplo, si nos encontramos en el punto C, donde Juan consume tanto 6 panes con pollo y 4 hamburguesas, vemos que Juan en este caso tiene una mayor utilidad que en el punto A o en el punto B, y por eso está en una curva de indiferencia más alta, digamos más hacia la derecha. Entonces, ¿cómo interpretamos este gráfico en términos generales? Es que cualquier punto C que se encuentra en este área de aquí, esta área celeste, es preferible a A y B. Y A y B es preferible a cualquier punto que se encuentra por debajo de esta curva de indiferencia. Llamemos el área amarilla, donde se ubica el punto D. Entonces, en economía, y para tener una representación gráfica de la realidad, solemos dibujar estas curvas para poder darnos una idea, digamos, más metódica de cómo estamos entendiendo el consumo de dos bienes y cómo las diferentes combinaciones del consumo de dos bienes nos dan un nivel de satisfacción de utilidad dado, que puede incrementarse o puede disminuirse, pero el punto es que no hay una sola combinación que nos lleve a una utilidad fija. A o B, dos combinaciones diferentes, nos están dando el mismo nivel de utilidad. Ahora, este es el caso de Juan. Pensemos en el caso, ahora ya no de María, ahora de Ana, y es lo mismo. Ana también consume hamburguesas, Ana también consume panes con pollo, y tenemos la misma curva de utilidad, en este caso invertida. Es esta misma curva, pero pensemos el gráfico al revés, lo invertimos, vemos que tanto Juan como María, ambos tienen sus curvas de utilidad y ambos están compartiendo estos bienes que ofrece el mercado, estos bienes que se producen en la economía, en esta economía de dos personas, en la cuales ellos son consumidores. Y vemos que inicialmente se ubican en el punto A. En el punto A, Juan consume 5 hamburguesas y 2 panes con pollo, mientras que María consume 5 hamburguesas y 8 panes con pollo. Y vemos que María está en esta curva de indiferencia, la curva de indiferencia celeste o verde, y Juan está en esta curva de indiferencia roja. Entonces, ambos, con este consumo que tienen una curva de indiferencia. ¿Qué es lo que pasa en este punto A? Que ambas curvas de indiferencia se están cruzando. Esto nos quiere decir de que en realidad no estamos en un punto óptimo de Pareto, porque existe la posibilidad de que, por ejemplo, María pase de esta curva celeste a una curva que se encuentra más hacia abajo, más hacia la izquierda, y que sin perjudicar el nivel de utilidad, el nivel de satisfacción que tiene Juan en esta curva roja, María mejore su posición relativa. Y también existe la posibilidad de que ambos se ubiquen, por ejemplo, en el punto B. En el punto B, la curva roja de Juan estaría un poco más hacia arriba y la curva celeste o verde de María estaría un poco más hacia abajo, y ambos estarían en una mejor situación, en una situación más óptima o una situación de mayor bienestar para ambos. Entonces, justamente, sin haber incrementado el número de hamburguesas ni de panes con pollo, solamente reasignándolos de manera diferente, los dos pueden estar en una mejor situación a la inicial, ¿no? Vemos que antes Juan comía 5 hamburguesas, María 5, en total 10 hamburguesas, y en esta situación Juan come 3, María come 7. En total hay 10 hamburguesas. Es la misma cantidad, pero ambos están en una mejor situación, porque ambos han podido trasladar un poco más hacia afuera su curva de indiferencia. Entonces, ambos están en una mejor situación, y nuevamente, hemos llegado a una situación, para ilustrar este concepto de manera gráfica, a una situación óptima, a un óptimo de Pareto. Porque mientras que en esta situación, en el punto A, no es un óptimo de Pareto, porque uno puede mejorar sin perjudicar al otro, en esta situación donde ambas curvas llegan a un punto de tangencia, a un punto donde ambas se tocan sin llegar a cruzarse, es un punto de Pareto donde ya uno no puede incrementar el bienestar sin perjudicar el bienestar del otro consumidor. Un minuto, voy a prender la luz. Perfecto. Continuemos. Entonces, dicho esto, y no voy a entrar mucho en detalle con esto, pero este punto B es un punto eficiente, pero así como existe este punto, existen múltiples puntos eficientes dentro de esta caja de Edgeworth, que es el nombre que tiene en economía, y a esta línea
que es la unión de todos los puntos eficientes, se le conoce como curva de contrato. No vamos a entrar mucho en detalle de esto porque no son los fines de este curso. Si alguien quiere profundizar más, encantado de que me escriba un correo que lo voy a dejar al final de la sesión. Entonces, nosotros, voy a retroceder un poco y vemos, volvamos a este esquema más simple, donde tenemos a dos consumidores, Juan y María, o Juan y Ana, que consumen dos productos y que cuando pasan del C a A, en ambos casos todos están un poco mejor. Podemos pasarlo a la realidad, podemos pasarlo al día a día y podemos entender este consumo de bienes como como un gasto monetario que se realiza en diferentes productos. Y aquí yo les quería mostrar cómo, tanto en Arequipa como a nivel nacional, el gasto de las familias, el gasto promedio de las familias, según los diferentes deciles de ingresos, ha mejorado en todos los casos. En este caso, hemos dividido las familias, tanto de Arequipa como a nivel nacional, en 10 grupos. En 10 grupos iguales, con la misma cantidad de familias en cada uno de ellos, y hemos visto, a ver, ¿cuánto gastaban las familias de menor gasto en Arequipa en el 2004 versus cuánto gastan en el 2019? Y hemos visto que en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación y el incremento de los precios producto de la inflación, las familias gastan 36% más en este periodo de 15 años. Y algo interesante es que tanto a nivel nacional como en Arequipa, en general, los deciles más bajos han incrementado su gasto relativamente en una mayor proporción que los quintiles más altos. Y esto nos está hablando de que este crecimiento no ha sido solamente, no es que solamente ahora hemos ampliado el tamaño de la torta, sino que también parece haber habido un efecto redistributivo, porque los que tenían menos, los que gastaban menos, ahora han incrementado su gasto en una mayor proporción. Ahora, es cierto de que en términos porcentuales, cuando uno empieza con una situación muy baja, digamos, con un nivel de gasto bastante pequeño, incrementos relativamente pequeños en términos absolutos van a generar un incremento porcentual mayor. Entonces, en realidad esta situación, si bien es positiva, no es para nada satisfactoria como tal, porque aún existen personas en situación de pobreza y más aún durante el año de 2020, que es un año muy, muy difícil para la economía, en el cual la pobreza a nivel nacional se incrementó de 20% a 30%, un incremento de 10 puntos porcentuales, y lo mismo sucedió en Arequipa, donde se incrementó de alrededor de 6% a 19%. Entonces, nuevamente, este es el caso para el 2019. Si hubiera hecho el ejercicio para el 2020, quizás estos números no hubieran sido tan alentadores. No, pero lo hago para el 2019 porque quiero mostrar una perspectiva de largo plazo, y si bien en el 2020 hubo una caída, esperemos y con buenas políticas económicas, con un buen manejo de la economía, podríamos llegar a recuperar rápidamente estos niveles del 2019 e incluso superarlos, que es la idea, pero para esto hay algunos retos de los cuales vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, esto hemos acabado de presentar algunos conceptos básicos de economía del bienestar, concepto de eficiencia, el concepto de distribución y el concepto de bienestar, que en economía lo entendemos sin ir tal vez en a conceptos más filosóficos, sin entrar en esa discusión. Lo entendemos de manera más simple como aquella persona que puede consumir más, que puede adquirir una mayor cantidad de bienes, va a tener un mayor bienestar. Es una simplificación, obviamente, pero es una simplificación que nos ayuda a poder realizar el análisis económico. Ya habrán otros factores a tener en cuenta, el nivel de satisfacción personal que uno puede tener, por ejemplo, por realizar una determinada actividad, quizás donde reciba menos dinero, pero esto puede ser compensado por un nivel de realización. Entonces, hay otros factores a tener en cuenta, pero para el análisis económico nos sirve centrarnos en justamente esto que queremos evaluar, la riqueza, el bienestar que se genera en una sociedad. Ahora, vamos a ir al siguiente punto y vamos a hablar sobre las funciones del Estado. ¿Qué rol cumple el Estado dentro de una economía, dentro de una sociedad? Si ya hemos dicho con el teorema fundamental que en una economía libre, donde los precios se pueden fijar de manera libre, llegamos a una situación de eficiencia máxima. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple el Estado? Y aquí hay tres funciones que identifican la teoría, la literatura, principales, las cuales vamos a ahondar un poquito. El primero, la función de estabilización de la economía. El segundo, la función de distribución, y el tercero, la función de asignación
o corrección de fallas de mercado, que está más relacionado con la eficiencia. El segundo está más relacionado con la distribución propiamente, y el primero, ahora lo vamos a ver, es una función que hasta hace unos 40 años, hasta, hasta desde Keynes, ¿no? Más o menos después de la Primera Guerra Mundial no se creía mucho, ¿no? Antes de la Gran Depresión o durante la Gran Depresión no se creía mucho en esta función, pero quedó demostrado de alguna manera de que sí hay una función importante de estabilización de la economía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría keynesiana? Básicamente de que cuando la economía, en primer lugar, la economía crece, tiene una tendencia de crecimiento, pero además existen ciclos económicos. Hay periodos donde la economía está creciendo muy bien y hay periodos donde la economía crece a menor velocidad o incluso cae. Entonces, lo que nos dice la teoría y esta función de estabilización es que cuando la economía va mal, cuando hay menos empleo, cuando de pronto hay menos ventas, cuando algunas empresas empiezan a cerrar, una función o una de las cosas que podría hacer el Estado es empezar a gastar más, empezar a invertir más, empezar a ejecutar más estos recursos con los que cuenta el fisco para, de alguna manera, contribuir mediante ese mayor gasto a dinamizar la economía a través de la generación de más empleo, y esto va a generar un efecto multiplicador que va a permitir que esta caída no sea tan fuerte, digamos, a suavizar este ciclo económico. Por el contrario, cuando las cosas van bien, cuando el empleo está muy bien, cuando estamos creciendo rápido, cuando las ventas crecen, el Estado naturalmente va a recaudar más impuestos, va a tener mayores ingresos. ¿Y qué es lo que hacemos con estos ingresos? Los ahorramos. No hay necesidad de que el Estado gaste mucho más porque la economía está yendo bien. Es mejor ahorrar esos mayores ingresos, justamente producto de una economía saludable o de una economía que crece, para poder gastarlos en épocas de vacas flacas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Justamente tenemos el caso más reciente, 2020. Vemos aquí en ese gráfico de la izquierda cuánto era el gasto y cómo ha ido evolucionando el gasto del Estado, del gobierno general. Estamos hablando de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y locales, como porcentaje del PBI. Y vemos que en el 2020 esto se ha incrementado. Se incrementó casi en 5 puntos porcentuales, de 20% a 24.8%. Evidentemente, en el 2020 había una mayor necesidad de gasto. Ha sido necesario, y lamentablemente porque no se fortaleció antes, fortalecer casi de emergencia el sistema de salud, poder contratar incluso más personal médico. Pero también han habido algunos programas de gasto estatal con el objetivo quizás de crear empleo temporal, obras públicas que se han tratado de dinamizar a partir del segundo semestre del año, porque durante el primer semestre lamentablemente esta paralización tan restrictiva no permitió que estas obras sigan realizándose, pero durante el segundo semestre, estamos hablando de julio para adelante, la recuperación fue bastante rápida de obras públicas. Entonces, en general, el gasto del Estado fue mayor. Esto es lo esperable en esta situación de menor dinamismo económico. Pero ahora, ¿cuánto más gastamos? Si estamos, de pronto la economía está cayendo, entonces, ¿por qué el gobierno no empieza a gastar como loco, a gastar todos los recursos que tiene? Y aquí hay un punto muy importante a tener en cuenta, que es, tampoco se trata de gastar por gastar. Por un lado, el gasto puede ser de diferente calidad. Tenemos el gasto corriente versus el gasto de capital o el gasto en inversión. Y el gasto en capital, en general, la literatura económica identifica de que tiene un mayor efecto sobre el dinamismo económico que el gasto corriente. Es más beneficioso para la economía invertir en creación de puentes, en infraestructura de colegios, en infraestructura de hospitales, que lo que es, por ejemplo, en aumentar la planilla de un ministerio, ¿no? Porque esto va a tener un mayor efecto multiplicador. Pero no solo esto, sino que en el momento cuando ya no sea necesario gastar tanto, este gasto en inversión, este gasto en capital, de pronto es más fácil simplemente cortarlo. Frente a que no es posible decir, bueno, ahora estamos creciendo bien, ya la planilla del ministerio la reducimos a la mitad, ¿no? Porque estamos dejando a esas personas de pronto sin un sustento, además que ya cumplían una función, estamos modificando la estructura burocrática de una institución. Entonces, hay que pensar muy bien cuál es el gasto que queremos aumentar, y lamentablemente vemos que el gasto corriente es el que se ha incrementado en mayor medida, no tanto el gasto en capital, y esto es porque durante la primera mitad del año, como les mencioné, el gasto en capital, la inversión pública más bien se redujo, y si bien esto fue compensado con la recuperación rápida que hubo en términos anuales, fue similar a lo registrado en los años previos.
Un minuto, por favor. Entonces, eso por un lado. No todo el gasto es de igual calidad. El gasto de capital tiene mayores efectos multiplicadores y es preferible. Obviamente, el gasto corriente es necesario, por eso existe. Necesitamos pagar a los funcionarios públicos, necesitamos pagar a los médicos que cumplen su trabajo, a los profesores en las instituciones públicas que realizan su trabajo y necesitan tener un sueldo adecuado, además, para poder atraer al mayor talento a las personas más capacitadas. Sin embargo, esto no se trata de agrandar la planilla por agrandar, ¿no? El Estado tiene que fortalecer sus funciones, tiene que hacerlas mejor, pero no necesariamente siempre es gastando más, a veces es gastando mejor. Es que este dinero que se ejecuta, que sea efectivamente para funcionarios más capacitados en algunos casos, o para políticas mejor pensadas, que sin necesidad de incrementar el presupuesto, puedan lograr sus objetivos. Ahora, por otro lado, uno no puede gastar lo que no tiene. En el corto plazo uno se puede endeudar, ¿no? Imaginemos una casa, una familia, de pronto tenemos menores ingresos por este efecto de la pandemia, ok, existe la posibilidad de obtener un crédito, pensamos, me están ofreciendo un crédito, voy a tener que pagar una tasa de interés, pero me va a ayudar a poder sustentar mis necesidades, al menos en el corto plazo. Entonces, lo mismo pasa con los países. Los países se endeudan, emiten bonos, y finalmente esto lo van a tener que terminar pagando en algún momento. Si un país empieza a endeudarse y no paga esa deuda, entonces su calificación crediticia se deteriora. Las personas, los acreedores, aquellos que quieren prestarte dinero, los inversionistas de pronto, ya no te van a querer prestar ese dinero, y si te lo prestan, te lo van a prestar con una tasa de interés mucho mayor, es más costoso porque justamente eres un agente más riesgoso. Entonces, aquí también hay un punto importante que es mantener la sostenibilidad de las cuentas fiscales. ¿No? Vemos en el gráfico de la derecha cómo es el déficit fiscal, el resultado económico, en este caso déficit porque es negativo, que a raíz del 2020, debido al gran gasto que ya vimos que se incrementó en el gráfico de la izquierda, pero además a la caída de los ingresos por la menor actividad económica, justamente el déficit se incrementó de manera bien fuerte, y el Ministerio de Economía ha proyectado en su informe de actualización de proyecciones macroeconómicas, que este gasto tiene que consolidarse como tiene que ser efectivamente en los próximos años, a pasar a menos 5,4%, el déficit, perdón, en el 2021 y a menos 3,1% en el 2022. Sin embargo, esto no es tan sencillo, ¿no? Porque por un lado, para que este déficit se reduzca, tiene que haber mayores ingresos en la economía, y por otro lado también hay que reducir el gasto innecesario. Y por ahora, al menos dentro del gobierno, no hay señales de reducción del gasto. En algunos casos más bien se quiere incrementar el gasto. Y si bien los ingresos sí se han recuperado por la mayor actividad económica y en parte por que los precios de los commodities, de los minerales que el Perú exporta, como el cobre, como el oro, están altos, estos mayores ingresos no son suficientes si es que no se controla también el gasto y en todo caso se realiza un gasto más eficiente, ¿no? Entonces, son algunos de los retos que tenemos ahora hacia adelante: consolidar las cuentas fiscales, y esto es muy importante porque esto va a permitir que la calificación crediticia del Perú se mantenga y nos va a permitir también endeudarnos a tasas de interés más razonables en el mediano plazo. Ahora, continuamos con la siguiente función de la economía, la siguiente función del Estado dentro de la economía, y tenemos la función de redistribución. Retomando nuevamente lo que vimos al inicio, desde un punto de vista del egalitarismo, del rawlsianismo, ¿estaríamos de acuerdo con esta función de redistribución? Sí o no, ¿no? Con esta función de redistribución que se da en el Perú, por ejemplo, a través de programas como Juntos, Pensión 65, Jaliwarma, etc. Desde el punto de vista del egalitarismo, evidentemente sí, ¿no? Porque estamos logrando, de alguna manera, redistribuir recursos hacia aquellos que menos tienen y lograr una sociedad más igual. Pero una pregunta quizás más interesante en este tema es sobre si desde el punto de vista utilitario, desde el utilitarismo, aquellos que abogan por la mayor utilidad agregada de la sociedad en su conjunto, ¿estaríamos de acuerdo con esta función del Estado? Y aquí vayamos a un ejemplo más concreto. Por ejemplo, el programa Juntos. ¿Cómo financiamos Juntos? Con los impuestos que se recaudan a los contribuyentes, a las empresas, los trabajadores formales, el IGB, cuando uno realiza una compra y nos dan una boleta. Todo esto son recursos que llegan a las arcas fiscales.
Y esto, de pronto, pasa a este programa social, que son transferencias de dinero condicionadas. Entonces, le estamos quitando a alguien para dárselo a alguien más, digamos, -1 más 1 se compensa, y podríamos pensar que el efecto agregado para la economía es 0. Entonces, quizás no hay un efecto desde el punto de vista del utilitarismo que cambie. Sin embargo, si profundizamos un poco más en el análisis, nos podemos dar cuenta de que en economía hablamos de utilidades marginales. Y generalmente pensamos que las utilidades marginales, o las entendemos que son decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? De que es diferente cuando de pronto yo me encuentro, digamos, en un día muy caluroso y quiero tomar un refresco helado, digamos, un vaso de chicha helado, en un día muy caluroso. El nivel de satisfacción que me da ese primer vaso de chicha es mucho mayor que el nivel de satisfacción que yo obtengo por el vaso número 10, donde ya he saciado mi sed. Entonces, generalmente, el primer sol o un sol adicional para una persona que gana 950 soles al mes, pensaríamos que es más valioso que para aquella persona que gana 5.000 soles al mes. Entonces, con esta perspectiva, podríamos pensar de que en realidad cuando estamos redistribuyendo estamos generando un beneficio mayor a aquellas personas que tienen menos que el perjuicio que estamos generando a quitarle a las personas que tienen más y que están pagando impuestos. Ahora, esto nuevamente no necesariamente tiene que ser así, porque en realidad el concepto de utilidad es un concepto abstracto y es un concepto propio de cada uno. Nada me dice que una persona va a tener, por el mismo producto, por darle quizás un sol adicional, va a tener el mismo nivel de utilidad que el que yo podría tener por ese sol adicional, porque no es comparable, ¿no? Sin embargo, si asumimos que todas las personas tenemos la misma función de utilidad y que nos vamos a beneficiar, vamos a recibir el mismo nivel de satisfacción, entonces la conclusión lógica, y que es bastante extrema en este caso, es que deberíamos redistribuir todo, ¿no? Es una conclusión teórica, y es asumiendo que los individuos tienen la misma función de utilidad. Ahora, dicho esto, ¿cuánto queremos distribuir? ¿A qué nivel queremos distribuir? Es una decisión más de política que de economía, ¿no? ¿Qué tan grandes queremos que sean los programas como Juntos, como Caliwarma, como Pensión 65? Porque en realidad el presupuesto de programas como Juntos, por ejemplo, se ha venido incrementando en los últimos 15 años, y es bien interesante este programa porque son transferencias condicionadas. ¿Qué significa esto? De que no solamente es una transferencia de dinero, sino que es una transferencia con la condición de que digamos, una persona que tiene hijos pequeños, de pronto lleve a sus hijos a sus chequeos médicos periódicos, que estén vacunados, que asistan al colegio, y si cumples con esas condiciones, entonces recién recibes esa transferencia. Entonces, en economía solemos generalmente pensar que hay este efecto contradictorio entre eficiencia y equidad, pero por ejemplo, en el caso de Juntos, estamos generando mayor equidad con esta redistribución, pero además, como es una transferencia condicionada, se esperaría, la evidencia apunta, a que estos chequeos médicos periódicos a los que ahora asisten los niños, la asistencia al colegio, va a generar también una mejora en el nivel de educación, en el nivel de salud, y finalmente, en términos quizás más fríos, en el capital humano. Esta persona va a poder ser más productiva cuando crezca, cuando entre ya a la fuerza laboral. Entonces también en el futuro va a haber una mejora en la productividad, que es el punto clave, y en la eficiencia, en qué tan grande se hace la torta. Entonces, cuando los programas sociales están bien pensados, están bien hechos, la respuesta es que no necesariamente mayor redistribución nos va a llevar a una menor eficiencia, ¿no? Si es que esto se hace bien, más bien podemos terminar mejorando tanto eficiencia como distribución. Esto condicionalmente a que no haya, por ejemplo, filtraciones, a que no se esté dando estos programas a personas que verdaderamente no lo necesitan, sino a aquellos que sí tienen las condiciones para poder recibirlo, ¿no? Y esa es una de las justificaciones para que el gobierno de pronto recaude impuestos para redistribuirlos, es si es que los va a ejecutar bien. No solamente a través de estos programas sociales, sino también, por ejemplo, a través de obras públicas, de infraestructura, de puentes, de todo aquello que va a permitir de alguna manera mejorar la competitividad, el potencial que tienen las economías para crecer. Porque si no lo va a ejecutar bien y esto se va a despilfarrar en obras sin sentido, en corrupción, etc., entonces allí no hay ninguna justificación para que se recauden estos impuestos. Bueno, esto es un poco de lo que hablaba, este sacrificio entre eficiencia y equidad.
Pues cuando hay corrupción, cuando hay filtraciones, cuando hay gestión inadecuada, de pronto entonces estamos en una situación negativa donde esta mayor equidad no está llevando a una mayor eficiencia, pero cuando hay unas buenas políticas y una buena gestión, entonces sí logramos este beneficio en ambos frentes. Bueno, y finalmente la función de asignación ante las fallas de mercado. Cuando estamos hablando de una función de asignación, estamos hablando de un caso en el que el mercado por sí mismo no logra asignar de la manera más eficiente los recursos y donde el Estado cumple un rol para poder mejorar la eficiencia, para poder mejorar el tamaño de la torta. Vamos a concentrarnos en 4 casos: monopolio natural, bienes públicos, externalidades, mercados incompletos y con asimetrías de información. El primer caso, monopolio natural u oligopolio, ¿no? En realidad el monopolio es el caso extremo, cuando hay un solo comprador, pero también puede ser un caso de oligopolio, perdón, un solo vendedor, pero también puede ser el caso de oligopolios cuando hay pocos vendedores, ¿no? Y tienen cierto poder de mercado. En general, cuando hay estas situaciones, decimos que la economía no está operando de manera eficiente, porque cuando hay un solo vendedor, puede poner un precio por encima del precio de equilibrio de mercado y de pronto no se genera el mismo bienestar en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, hay algunos casos específicos donde es imposible que hayan muchos competidores proveyendo un servicio o producto por la naturaleza propia que tienen estos servicios. Por ejemplo, pensemos en el servicio de telefonía. En el servicio de telefonía, eh, ahora con el celular es más fácil, pero pensamos unos años hacia atrás, en realidad no es posible que una empresa de pronto quiera cablear toda la ciudad para poner teléfonos y de pronto vengan 2, 3, 4, 5, 6 empresas más y todas quieran cablear porque los costos fijos a los que se tienen que enfrentar simplemente no van a dar. Es mucho más eficiente en términos de sociedad que una sola empresa provea este servicio, ¿no? Si es que estamos hablando de que tenemos que picar las pistas, cablear. Y por lo tanto, también existe, y aquí es donde entra la función del Estado, organismos reguladores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la telefonía, OSIPTEL, que es el encargado de regular y de encargarse de que estas empresas den un servicio adecuado, con precios adecuados, con la calidad adecuada, ¿no? Esto no se puede hacer de manera sola porque no es que de pronto no me gusta, por ejemplo, el caso del agua, ¿no? En Arequipa, Sedapar, me voy a otra empresa, a, no sé, Sedam Huancayo, por ejemplo. No, no es posible esto porque las tuberías están instaladas en la ciudad y es esta empresa la que maneja estas tuberías. ¿Por qué no puede haber otra empresa que entre, digamos, a operar? Eh, Aquí en economía hablamos de costos medios decrecientes. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay 2 empresas que pueden ofrecer un servicio y una tiene una participación del 51% del mercado y otra del 49% del mercado? Cuando hay un monopolio natural, estamos diciendo que los costos medios son decrecientes. Es decir, que mientras más vendo, mientras más participación obtengo del mercado, los costos de producir son menores, ¿no? Porque yo ya tengo toda la infraestructura instalada y en verdad darle a una persona adicional este servicio no me cuesta prácticamente nada, ¿no? Entonces, el costo promedio por cada persona que entra adicionalmente al mercado al cual yo vendo va a ser menor. Entonces, si tenemos 2 empresas, uno con el 51% del mercado y otro con el 49%, vemos que justamente por esta idea de los costos medios decrecientes, la que tiene el 51% de repente va a poder cobrar un poco menos, porque le es menos costoso producir. Entonces, al periodo siguiente, al año siguiente, justamente porque esta empresa cobra algo menos, ya no va a tener el 51% del mercado, sino ahora va a tener el 52, 53%, porque hay más consumidores que se han pasado a esta empresa que ofrece un menor costo, porque también le cuesta menos a esta empresa. Y eso va a hacer que justamente los costos sigan y sigan disminuyéndose hasta que finalmente nos quedemos con una sola empresa que provee el servicio, ¿no? Basta que haya una diferencia mínima para quedarnos con una sola empresa, ¿no? Esa es una manera de verlo más económica. Otra manera de verlo es que no tiene sentido que venga una compañía alternativa a picar todas las calles de Arequipa, por ejemplo, y poner tuberías al costado para hacer la competencia, ¿no? Porque simplemente los costos no dan. Entonces, cuando hay estos casos de monopolios naturales, hay un rol del Estado para poder supervisar, para poder garantizar de que este servicio se dé de manera adecuada. Bueno, este es un gráfico donde podemos ver, por ejemplo, que generalmente hay regiones donde la cobertura es mejor que otras, pero no por esto, el punto aquí es no por esto, por ejemplo, alguien
que vive en Puno, que tiene una continuidad más o menos baja, puede de pronto decir, no, ya no quiero contratar esta empresa, voy a contratar a la empresa de Arequipa que tiene una mayor continuidad de horas, porque justamente las restricciones geográficas no dan para esto, ¿no? Ahora, otro caso cuando el Estado puede intervenir en el mercado es cuando el sistema de precios no funcionan, y estamos hablando aquí en el caso de los bienes públicos. Los bienes públicos tienen dos características, que sean no rivales y no excluyentes. No rival, por ejemplo, un ejemplo de un bien rival es si yo me compro de pronto este suéter que estoy usando, ¿no? De pronto yo lo he comprado, yo lo estoy usando, entonces otra persona no puede usar el mismo suéter, la misma chompa, durante el mismo momento. Si yo consumo algo, o por ejemplo una hamburguesa, otra persona no va a poder consumir la misma hamburguesa, ¿no? Estos son dos bienes que serían rivales. Y no excluyente es el caso donde yo no puedo excluir a alguien del consumo de este bien. Por ejemplo, pensemos en el cine. Cuando entro al cine, de pronto tengo que pagar una entrada. Entonces, el hecho de que si yo no pago mi entrada, de pronto algún trabajador me podría decir, no, tú no puedes pasar porque no has pagado tu entrada. Entonces, se me puede excluir del servicio. Ahora, en el caso de estos bienes públicos, tienen estas dos características que no son rivales y no son excluyentes. Por ejemplo, el alumbrado público. Es el ejemplo clásico, no porque una persona use el alumbrado público y pueda pasar, digamos, debajo de un poste con un foco, de pronto no por eso otra persona no va a poder recibir el mismo servicio de alumbrado. Entonces no hay una rivalidad. Y no es excluyente porque tampoco le puedo decir a una persona, oye, no, tú no has pagado tus impuestos, cuando tú pases por esta calle de pronto el foco se va a apagar. No, entonces como no hay esas, no tienen esas características, es un bien público, porque no hay rivalidad y porque no se puede excluir a nadie de su uso. Otro ejemplo, por ejemplo, el Servicio de Defensa Nacional. El hecho de que, digamos, los militares cuiden las fronteras, no es que porque van a cuidar las fronteras y porque me cuidan a mí, ya no te pueden cuidar a ti, ¿no? Porque el servicio que están proveyendo está beneficiando a todos, independientemente si hay más o menos personas dentro del territorio nacional. E igual no se puede excluir, ¿no? No puede decir, no, mira, en el caso de una hipotética guerra, por ejemplo, no, él no pagó sus impuestos, a él no lo defiendas, solo defiende al que pagó sus impuestos. Entonces son algunos bienes que por sus propias naturalezas no van a ser provistos por privados porque no se puede cobrar un precio, no hay un precio que nos diga cuál sería la cantidad o, perdón, cuál sería el precio a cobrar, y por eso el Estado tiene un rol para poder proveerlo, ¿no? Esto se soluciona justamente con impuestos y es el motivo primordial para el cual el Estado está justificado desde un punto de vista moral y de eficiencia para recaudar impuestos para poder proveer bienes públicos de calidad, ¿no? Como seguridad, como justicia, alumbrado público, calles asfaltadas, ¿no? Todo eso cuesta dinero y por eso justamente a uno como ciudadano nos obligan a pagar esto a través de impuestos, ¿no? Entonces la idea es que estos impuestos se utilicen bien y por otro lado también no evadir este pago porque es un pago para que va a proveer servicios que es para todos los ciudadanos en general, ¿no? Si queremos de pronto postas médicas adecuadas, bien puestas, que el hospital tenga acceso a tecnología, tenga médicos bien pagados, entonces todo eso hay que pagarlo, no es gratis. Ahora, en el tema de externalidades. Las externalidades pueden ser positivas o negativas, pueden ser al consumo o pueden ser a la oferta. Tenemos en total cuatro externalidades, entonces positivas, negativas, el consumo y la producción. Y en general entendemos por externalidades a aquellos efectos ajenos al sistema de precios que se producen sobre terceros que no participan en una transacción. Por ejemplo, hablemos de una externalidad positiva, el caso de la educación. Yo de pronto decido asistir a un instituto porque voy a aprender algún curso que me importa, pago el precio, recibo este bien que es la educación, y bueno, hay un ofertante, hay un comprador, pero además el hecho de que yo pueda educarme más y ser una persona, digamos, más capacitada o con mayor información, le conviene no solamente a quienes han participado en esa transacción, sino a la sociedad en general, porque podríamos creer que una persona con mayor educación de pronto va a poder ser más productiva, va a pagar más impuestos, podría de pronto contribuir más con su sociedad, entre otros aspectos positivos que puede generar la educación, ¿no? El caso de una externalidad negativa, por ejemplo, la contaminación. La contaminación que puede generar una fábrica al producir zapatos, por dar un ejemplo.
La empresa, la fábrica produce, los vende, recibe un dinero, la empresa se beneficia, el comprador se beneficia porque puede usar estos zapatos nuevos, pero ahora esta contaminación que está afectando, digamos, a los vecinos que viven alrededor de la fábrica y que antes no operaba, de pronto se están viendo perjudicados. Entonces hay un efecto negativo que no está reflejado en el precio, no está reflejado en la transacción y que está afectando a alguien que no ha participado en esa transacción entre comprador y vendedor. Entonces, cuando suceden estos casos de externalidades, hay espacio para que el Estado pueda intervenir y tratar de corregir y tratar de llegar a una situación de eficiencia social. Uno de ellos es a través de los impuestos pigovianos, que es básicamente decirle, por ejemplo, ya, ok, tú fábrica y contaminas, estás contaminando, esto no lo estás considerando en el precio de tus productos, pero como estás perjudicando a los vecinos, cada vez que tú vendas un producto que se genere bajo este proceso, yo voy a cobrarte un impuesto. ¿Cuál es la idea de esto? Que con este impuesto estoy de alguna manera internalizando el costo social que se genera a través del precio del producto y estoy añadiendo ese costo que la empresa no estaba considerando a los costos de la empresa a través de este impuesto, ¿no? Esto puede sonar algo muy etéreo, pero se utiliza en el día a día. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo que pagan algunos productos como las bebidas alcohólicas, como los cigarros, incluso como las gaseosas, que entendemos que van a tener un efecto negativo sobre las personas, y no solo sobre las personas, sino también sobre todo el sistema de salud en general, que terminan pagando estos impuestos selectivos al consumo, cuyo objetivo es, de alguna manera, limitar el comportamiento de compra de este tipo de bienes. Otra solución, tenemos el caso de las licencias. Por ejemplo, está el mercado de bonos de carbono. Imaginemos que las empresas que producen cierto bien, de pronto por las características propias de su producción, digamos de autos, por dar un ejemplo, necesariamente va a haber un proceso de contaminación del aire. Pero yo no quiero que esta contaminación sea demasiado extendida, porque si bien el aire, la atmósfera tiene una capacidad de regeneración, no quiero que esto sobrepase la capacidad de regeneración. Entonces, doy una licencia y a cada empresa le doy la posibilidad, por ejemplo, de contaminar no 10, por decir un ejemplo, no 10 toneladas de CO2, sino 4 toneladas. Cada empresa puede generar hasta 4 toneladas con su proceso productivo. Entonces, se le da esta licencia y además con la característica de ser transable. Si una empresa de pronto es más eficiente y no necesita 4, solamente genera 2 o 1 tonelada en su proceso productivo porque ha adquirido nueva tecnología, porque ha mejorado sus procesos, entonces esta diferencia se la puede vender a una empresa que de pronto es menos eficiente y que no puede ni con 4 y que tiene que contaminar algo más para producir y compra este permiso. ¿Cuál es la idea de esta transacción? Es que la empresa más eficiente y que va a contaminar menos va a terminar pagando menos porque porque va a obtener más bien un beneficio por la venta de la licencia, mientras que la empresa que es más contaminante va a terminar teniendo mayores costos porque va a tener que pagar más por licencias adicionales a otras empresas que operan. Entonces hay un incentivo a que las empresas cada vez se vuelvan más eficientes y necesiten pagar menos por estas licencias, ¿no? Entonces, esto es bien interesante y es un proceso, por ejemplo, donde no hay un externo, por ejemplo, el Estado diciendo, ya, este es el nivel de impuesto que yo te voy a poner porque esto es lo que estás generando en contaminación, porque eso es muy difícil de calcular, sino más bien es el mismo mercado está asignando el costo de estas licencias y cuánto una u otra empresa están dispuestas a pagar adicionalmente para poder tener esta contaminación adicional, o por el contrario, cuánto están dispuestos a invertir en nueva tecnología para no tener que pagar estas licencias, ¿no? Evidentemente esta es una solución que no se puede aplicar a todas las externalidades, pero diferentes tipos de externalidades tienen diferentes soluciones. Otro ejemplo es el ejemplo del apicultor, que vamos a ver en este caso en la solución de internalización. Tenemos, por ejemplo, imaginemos que hay un apicultor y un vivero, el apicultor que cría abejas, un criadero de abejas y un vivero de flores. Ambos se están beneficiando, pero porque las abejas polinizan el campo, ¿no? El apicultor se beneficia de que estas abejas tienen de qué alimentarse y van a producir una miel de mejor calidad, mientras que el dueño del vivero se beneficia de que estas abejas polinizan las flores y permiten que éstas crezcan de mejor manera. Entonces, en este caso es una externalidad positiva, entre ambos se benefician, pero
como uno no recibe los beneficios del otro, quizás sería más eficiente que ambos produjeran más para poder beneficiarse más, pero como cada uno está viendo solo su beneficio personal como privado, no hay una producción suficiente. ¿Cómo se corrige esta externalidad entonces? Digamos que el apicultor compra el campo de flores a su vecino, entonces ahora es un solo dueño de ambos productos y ya no tenemos este problema de que los incentivos no están alineados, sino que como yo soy el dueño de las dos cosas, voy a producir más de ambos productos porque en ambos casos me conviene, ¿no? Quizás el efecto negativo es que se puede generar una mayor concentración de mercado, pero esto no necesariamente es malo, habría que ver en todo caso si es que en algunas industrias se puede generar un poder oligopólico y se pueden poner quizás precios por encima de los competitivos, y aquí habría un rol del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, INDECOPI, para poder, digamos, identificar y sancionar estas prácticas anticompetitivas. Y por último tenemos al teorema de Coase, que ganó un premio Nobel. Coase fue un abogado que ganó el premio Nobel de Economía por enunciar este problema. Y básicamente, Coase nos dice que cuando hay externalidades, estas se pueden solucionar de manera libre, siempre y cuando se cumplan dos supuestos, ¿no? Uno es que no haya costos de transacción entre dos agentes, ¿no? Y el otro es que estén claros los derechos de propiedad bien asignados. Para entender esto, pongamos un ejemplo de que a mí me gusta tocar la batería en las noches, y yo tengo un vecino que de pronto se levanta a las 6 de la mañana porque tiene que ir a trabajar y no quiere que yo toque, evidentemente, la batería en las noches porque no lo dejo descansar. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Yo, que me gusta tocar la batería en las noches, o mi vecino que quiere dormir para poder ir a trabajar temprano? Entonces, Coase nos dice que siempre y cuando los derechos de propiedad estén bien definidos, es decir, sepamos a quién le corresponde el derecho inicial, esto no va a ser un problema y vamos a llegar a una solución. Supongamos, por ejemplo, de que yo tengo el derecho, la municipalidad ha puesto una ordenanza, de que todas las personas podemos hacer bulla dentro de nuestro hogar en el horario que queramos. Imaginemos que este es el derecho que se nos ha asignado. Entonces yo, como toco la batería, a esa hora quiero, puedo, me gusta tocar la batería, el vecino de pronto sabe que yo tengo el derecho de propiedad, entonces lo que me va a decir es, mira, yo sé que tú tienes este derecho, pero yo quiero dormir. Te pago para que de pronto tú puedas dejar de tocar la batería en la noche y toques en otro momento. Entonces vamos a poder llegar a una solución a través de un pago. Caso contrario, imaginemos que la municipalidad cambia de opinión y dice, no, ahora quien tiene el derecho de propiedad es aquella persona que quiere dormir en la noche. Entonces, de 8 de la mañana a 6, de 8 de la noche a 6 de la mañana, nadie puede hacer bulla excesiva. Entonces, yo sé que mi vecino tiene el derecho de poder descansar tranquilo, y caso contrario, ahora tú no me pagas a mí, sino yo sí quiero tocar, y yo más bien quisiera hacer este pago para que poder tocar yo la batería en el momento que yo quisiera. Entonces, si el vecino considera que este pago es suficientemente bueno como para poder, digamos, dormir en otro lugar, comprarse unos audífonos que le permitan dormir, etcétera, lo va a aceptar, y si no, no. Sea como sea, quien valore más ya sea yo tocar la batería o el vecino poder dormir tranquilo, quien valore más cualquiera de los dos bienes, va a ser quien finalmente pueda realizar o pueda quedarse, digamos, pueda hacer la actividad que tenía planeada, ¿no? Independientemente de inicialmente a quién se le asignó el derecho de propiedad. Entonces, esta es una idea, en verdad, bastante potente, porque nos dice que no necesariamente el Estado tiene que intervenir también necesariamente en todas las disputas que hay, sino que cuando los derechos de propiedad están bien planteados, y sobre todo cuando los costos de transacción son bajos, cuando no me cuesta a mí ponerme de acuerdo con mi vecino, conversar, se pueden llegar a estas soluciones donde se solucionan las externalidades. Y bueno, y finalmente el problema de asimetría de información, lo voy a pasar bastante rápido por un tema de tiempo. Tenemos que hay agentes que tienen más información que otros. Por ejemplo, en el caso de comprar un carro usado, yo no sé verdaderamente cuáles son las condiciones que tiene ese carro. Entonces hay algunas soluciones que el Estado puede proveer, por ejemplo, a través de regulación, por ejemplo, exigiendo que en las etiquetas de los productos esté indicada de manera exacta cuáles son los ingredientes que tiene, pasan haciendo que algunas empresas de servicios, por ejemplo, de transporte, pasen por supervisiones de calidad para saber que están en buenas condiciones, porque yo no tengo información sobre eso. Ellos me pueden decir que está muy bien, pero yo no, antes de viajar no me pongo a ver su motor, no me pongo a ver que verdaderamente esté en buenas condiciones.
Y por otro lado, también existe el mercado de garantías, ¿no? Que es una solución sin intervención del Estado, donde yo compro un producto y de pronto un consumidor me puede ofrecer una garantía que me da una señal de que de pronto este producto va a poder, digamos, en caso de que esté dañado, va a poder ser refaccionado. Entonces, un consumidor que sabe que su producto no está en buenas condiciones, perdón, un productor que sabe que su producto no está en buenas condiciones, no va a ofrecer esta garantía en contraposición con uno que sí sabe que tiene un producto en buenas condiciones, ¿no? Entonces, ese es el caso de los mercados incompletos. Finalmente, y para aterrizar todas estas ideas más teóricas, vamos a hablar sobre los desafíos de política que tiene el país. Y quiero hablar de dos desafíos importantes, centrarme solamente en dos de los múltiples que vivimos hoy en día. El primero es el reto de la informalidad, que en realidad, y el quid del asunto aquí es la baja productividad, al cual está ligado el trabajo informal. Son trabajos muy poco productivos, y que no permiten generar el nivel de riqueza necesario para poder lograr un mayor crecimiento económico, ¿no? Además de los problemas sociales que acarrea una alta informalidad, como la falta de acceso a un sistema de protección social, a un seguro de salud, a una pensión de jubilación, y además menor recaudación de impuestos para el fisco. Como consecuencia de la pandemia, la informalidad se ha incrementado de 73%, o casi 73 a 75%, y más allá de eso, el empleo no adecuado, el subempleo, se ha incrementado mucho más. Entonces, en verdad, la precariedad del empleo es un problema muy, muy grave en el país, y es un problema que debemos solucionar de pronto ya. No se trata de crear empleos temporales, porque finalmente se acaba el programa de empleos temporales y se acaban estos empleos. Se trata de poder promover la participación de, por un lado, las empresas formales, micro y pequeñas empresas, poder hacerlas más productivas, poder darles facilidades para que crezcan y para que de pronto puedan contratar a trabajadores, más trabajadores dentro de la formalidad, porque la formalidad evidentemente tiene un costo, y también promover la inversión que va a traer empresas que ya son productivas, que ya son consolidadas, empresas grandes, y que pueden contratar una mayor cantidad de trabajadores formales, ¿no? En general, en este gráfico podemos ver en el eje horizontal el PBI per cápita, es decir, el nivel de riqueza que tiene un país, esta es una escala logarítmica, y el nivel de informalidad. Y vemos que en general los países más ricos tienden a tener menos informalidad. Entonces uno podría decir, bueno, conforme vayamos haciéndonos más ricos, la informalidad va a caer, ¿no? Y esto en verdad es una verdad a medias, porque si vemos esta línea roja, eh, el Perú se encuentra por encima de la línea roja. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Nos dice que para el nivel de riqueza que tenemos un nivel de informalidad casi 20 puntos porcentuales por encima del cual deberíamos tener. Entonces, si bien aquí puede haber una explicación cultural, quizás, también nos dice que algo estamos haciendo mal, que hay algunos factores, algunas políticas públicas que no se están implementando adecuadamente para reducir la informalidad, ¿no? Quizás sí podemos agrupar las explicaciones de la informalidad en dos grandes gorros. Por un lado, la falta del desarrollo físico, de capital físico y capital humano, ¿no? Si no logramos atraer más tecnología, atraer más inversión y además capacitar mejor a los trabajadores, que las personas podemos tener una mejor educación gratuita y de calidad, entonces es difícil también poder incrementar la productividad y poder incrementar la formalidad dentro de las empresas. Y por otro lado, una mala gobernanza, ¿no? Cuando hay regulaciones excesivas, excesiva rigidez dentro del mercado laboral, y cuando hay deficiencias que no permiten el desarrollo de las empresas, por ejemplo, que no hay carreteras adecuadas, que no hay buena infraestructura, buenos puentes, todo esto también permite que no se desarrolle o impide que se desarrolle el mercado laboral y en general la productividad, ¿no? De acuerdo con el investigador Norman Loaiza, la diferencia de informalidad entre Perú y Chile, ¿no? Chile es obviamente menos informal, se encuentra explicada en un 73%, es decir, en su mayoría, por una mala gobernanza, ¿no? Por malas regulaciones, por una rigidez excesiva, y el 27% estaría más relacionado con la falta de desarrollo de capital físico y capital humano. Ejemplo, para aterrizar un poco esta idea, vemos que en el caso de Chile, el tiempo para abrir un negocio, según el Banco Mundial, ¿no? Según ese estudio del Doing Business, es de 4 días. Mientras que en el caso peruano, para poder abrir un negocio de manera formal, con todos los procedimientos, nos demoramos 26 días. Y más de la mitad de esos 26 días corresponden a la licencia municipal. Entonces acá estamos viendo algunos cuellos de botellas urgentes que están incluidos dentro del aspecto de gobernanza
y que es necesario para poder crear más empleo, más empresas formales que contraten trabajadores formales. Otro caso, por ejemplo, la rigidez del mercado laboral, ¿no? En la Constitución, el artículo 27 dice que los trabajadores tienen una protección adecuada contra el despido arbitrario. ¿Qué es una protección adecuada? Bueno, esta es una interpretación que el año 2001 dio el Tribunal Constitucional, y mientras que antes se entendía que una compensación adecuada, una protección adecuada, era, bueno, una compensación ya sea económica, en el caso que una empresa diga no, ya no puedes trabajar para esta empresa porque, digamos, ya no necesito, mis ventas están bajas, etcétera, te doy una compensación económica, ¿no? Pero desde el 2001, el Tribunal Constitucional definió de que no, lo que es una protección adecuada es que el trabajador sea reincorporado a su mismo trabajo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que una empresa entonces ya tiene menos incentivos a contratar un trabajador formal si sabe que después, por A o B motivos, no va a poder prescindir de ese trabajador. Y es muy interesante lo que encuentra aquí el investigador de grade, Miguel Jaramillo, en este gráfico de la derecha, donde a partir del 2001, lo que sucede es que los contratos a plazo temporal, a plazo fijo, se fueron incrementando mucho más y en mucha mayor proporción que los contratos permanentes, ¿no? Mientras que antes de eso tenían casi la misma tendencia. Y esto nos dice de alguna manera que las empresas, justamente por esta restricción de la imposibilidad ya de prescindir de trabajadores cuando ya están contratados bajo la modalidad permanente, han preferido optar por contratos temporales que se van renovando cada 6 meses, cada año, y que en realidad terminan dando una menor protección al trabajador, ¿no? Quizás una buena intención que tuvo el Tribunal Constitucional en su momento no se reflejó en una mayor protección para el trabajador, sino más bien una mayor desprotección. Y aquí es muy importante resaltar de que quizás las políticas públicas no solo se tratan de buenas intenciones, sino hay que ver qué es lo que nos dice la evidencia. Y, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo claro de que la evidencia nos dice que esta protección legal no está teniendo el objetivo deseado, ¿no? Y finalmente, el tema de instituciones, y cuando hablamos de instituciones nos estamos hablando de una manera, nos referimos de una manera general las reglas formales e informales que nos permiten organizarnos como sociedad, ese arreglo que tenemos como sociedad para que la sociedad pueda ser productiva, predecible, amigable, ¿no? Para que los gobernantes puedan rendir cuentas y no, digamos, caigan en actos de corrupción, para que no me roben, para poder tener cierta seguridad. Todo eso lo resumimos en la idea de instituciones. Y una de las teorías muy interesantes, ya que ha calado mucho en el pensamiento económico, que fue desarrollado por los investigadores Acemoglu, Johnson y Robinson, en un paper, en un trabajo de investigación muy citado, es el tema de que los países que crecen en el largo plazo no son aquellos países, bueno, antes se pensaba, no, son aquellos países que tienen una mejor infraestructura o que tienen una mayor educación. Y bueno, sí, ¿no? Efectivamente hay esa relación positiva, pero ¿qué es lo que hacen estos países para que previamente sean aquellos que proveen una mejor educación, que proveen una mejor infraestructura? Y lo que estos investigadores proponen es que la respuesta son las instituciones. En este gráfico, que es bastante interesante, podemos ver que en el eje horizontal tenemos la densidad poblacional en términos logarítmicos de diferentes países, o más bien de los territorios a los que actualmente corresponden estos países, ¿no? Y vemos que aquellos países más densamente poblados en el año 1500, 500 años, son los que ahora tienen un menor nivel de riqueza, mientras que aquellos países que casi no tenían población en ese periodo son los que ahora tienen un mayor nivel de riqueza. ¿Cómo explican esto los autores? Es que en el periodo de colonización, cuando los colonizadores europeos fueron a diferentes territorios, en los territorios donde encontraron una sociedad ya conformada, una sociedad ya estructurada, con ciertas jerarquías, con población que podía trabajar, instituyeron instituciones que a ellos denominan instituciones extractivas. Es decir, que básicamente se dedicaron a extraer renta, a extraer riqueza del trabajo de las personas que ya vivían allí. Entonces no había, digamos, mucho énfasis en el derecho de la propiedad, en el derecho de las personas a recibir una justicia adecuada, a recibir, digamos, una sociedad, a poder formar una sociedad predecible para la propiedad privada, predecible para la seguridad, porque estos conquistadores formaron instituciones más bien bajo las cuales les era más beneficioso a ellos poder extraer esta renta, ¿no? Poder tener mano de obra
al cual le pago poco, no le doy derechos, y más bien en aquellos lugares con baja densidad poblacional se establecieron instituciones que los autores denominan instituciones inclusivas, ¿no? Perdón. Entonces, estas instituciones inclusivas son instituciones que favorecen más bien el derecho de propiedad, que son instituciones que favorecen, digamos, una sociedad más organizada, y que finalmente en el largo plazo, en el muy largo plazo, 500 años, han llevado a que sean sociedades más ricas porque se aplicaron estas mismas reglas, no para extraer riqueza, sino para generar riqueza, ¿no? Entonces, el mensaje de esto es que en el largo plazo, al final, la calidad de las instituciones es lo que importa para el crecimiento, ¿no? Y este es el mensaje final con el cual quiero cerrar esta clase, y lo que quiero transmitir es que la participación, cuando hablamos de la participación del Estado en la economía, tiene mucho que ver con el desarrollo de las instituciones. Si yo quiero que un Estado que recaude bien los impuestos, que gaste bien los impuestos, que no haya corrupción, donde todos seamos iguales ante la ley, donde el alcalde, los gobernadores regionales tengan que rendirme cuentas a mí con transparencia sobre cómo usan los recursos públicos, entonces necesitamos instituciones fuertes, instituciones transparentes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos llevan finalmente a desarrollarnos en el largo plazo, y junto con la baja productividad, de la cual ya hablé, es otra de las grandes reformas pendiente en el Perú, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr mejorar las instituciones? Es una pregunta sumamente compleja que tiene muchas aristas. Para preguntas complejas no hay soluciones fáciles, y quien cree que puede tener, digamos, una solución fácil, que con una sola acción se solucionan todos los problemas, probablemente no esté tomando en cuenta, no está viendo el bosque, sino solamente el árbol. Entonces este sería el mensaje final, y con esto acabo mi clase. Muchísimas gracias a todas las personas por este tiempo.